Muy buenas noches a todos. Eh, bueno, acá en América decimos buenas noches, porque de buenas no hay mucho. Eh, Viendo la situación que está pasando el mundo y lo equivocado que están muchas personas que están indicando a otras personas cómo es la situación de Israel, cómo es la situación de Jordania, teniendo el conocimiento de lo que es la palabra, la santa palabra de nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot. Voy a tratar de explicar simplemente cómo se inicia esto, porque para los periodistas que hablan de que empezó en el 50, en el 20, en el 48, no señores, todo esto viene, como lo dije anoche en el video, no sé si lo habrán visto, al finalizar. Esto empieza allá en Edén, con la primera pareja, cuando la primera pareja comete el pecado. Y nuestro Padre empieza a pensar cómo hacer una renovación en cuanto a ese pecado, que aún sigue en pie, porque todavía nos estamos renovando. El ser humano, creado con tanto amor, le ha provocado a nuestro Padre Celestial el mayor dolor. Y me duele como humana y como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, que los humanos sean tan olvidadizos, siendo que son peregrinos acá en la tierra, vienen a aprender, a pasar la prueba, que no es difícil si estamos con nuestro Padre, pero el único que hace el hombre es provocar al hombre, matar al hermano, olvidarse del mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, comenzamos. Es muy poco. Lo hice corto, voy a parafrasear mucho, porque realmente necesito que la gente entienda cómo se inicia el pueblo de Israel, eh, el cual fue llamado el pueblo de Dios. Y digo fue llamado en tiempo pasado, porque son pocos los israelitas no, los judíos que hoy eh, guardan toda la Tanaj o toda la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de nuestro Padre, es la exhortación de nuestro Padre y de cómo tenemos que conducirnos en este peregrinar por la tierra, que no es mucho, pero que tampoco es para tomarlo como Sodoma y Gomorra. Un poco de historia. Todo empieza en Génesis 12:4. Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia. Génesis 12:4. Cuando nuestro Padre elige a Abraham, viendo que era un hombre fiel, que era un hombre de palabra, que era un hombre de bien, y le dice eso. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra, de tu tierra. Abraham era un hombre muy rico, y de tu parentela, también de los parientes, a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí empieza todo, señores. Versículo 12, capítulo 1. A la tierra que te mostraré. Ahí es cuando nuestro Padre le empieza a decir que les dará una tierra, la que ellos llamaron la tierra prometida, que hoy de prometida no tiene nada. Y el 4 dice, y se fue Abraham, como Yahshua le dijo, y fue con Lot. ¿Se acuerdan el que lo llevó a su sobrino Lot? Por ahí está el video de equivocación de Lot. Con él. Y era Abraham de la edad de 75 años, cuando salió de Aram. Y tomó a su esposa
a sus pertenencias, a sus siervos, que eran la gente que le servía, que le cuidaba a los animales, a los hijos de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram. En ese tiempo las personas se vendían, ¿sí? Eh, como esclavos o se vendían como servidumbre, siervos. Escuchen bien esta palabra y búsquenla en la Biblia y no hablen tonteras. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es la tierra de Canaán? Es donde hoy está el actual Israel. Esa era la tierra que manaba leche y miel, y a la tierra prometida. ¿A quién? Primero a Abraham. Abraham padeció mucho para llegar porque quedaba muy lejos, tuvo que pasar por Egipto, tuvo que enfrentarse a los egipcios. Eso es una larga historia, no lo voy a contar, ya lo he contado en otros videos. Hasta tuvo que negar a su propia esposa porque su esposa era muy bella. Y bueno, ahí tuvo un conflicto pequeño. Después Abraham llega a la tierra prometida y allí se instala, y si tenía cantidad de riquezas tuvo el doble, pero lo que no tenía, ya llegando cerca de los 80 y pico, casi 90 años, era una descendencia, porque su esposa era estéril. Entonces él le oraba a nuestro padre por un hijo, pero no venía. Entonces su esposa, en un momento, porque ella tenía sus siervas también que la ayudaban, le dice que tenga un hijo con su sierva para que no se muera, no se pierda la descendencia. Él no quería, pero había que tener descendencia. Voy a parar acá en una cosa. Él era como de 90 años, algo así, ella tenía cercano a los 90. Eran personas grandes. Bueno, en aquel tiempo se vivía mucho, pero eran personas que ya no estaban para tener hijos. Claro, ¿qué piensa la mente? Ya no voy a tener, ya no voy a tener, ¿no? Bueno, esto fue una prueba, porque para nuestro Padre no hay nada imposible. Abraham tuvo un hijo con la sierva Agar, que era egipcia, la sierva de la esposa, y ese hijo se llamó Ismael, que es del cual derivan todos los árabes hoy. Pero en ese tiempo lo visita el ángel de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y le dice que el año próximo él va a volver y va a encontrar un niño en los brazos de su esposa. Y Abraham, en un acto humano, se ríe y dice, ¿cómo vamos a tener un hijo si somos viejos? Entonces el ángel se pone serio y le dice, ¿es que acaso hay algo imposible para nuestro padre? Entonces se da cuenta que ha cometido un error Abraham y le pide disculpas y dice, no, no hay nada imposible. Al año regresa y Sara, la esposa de Abraham, tenía en sus brazos a su único hijo, Isaac. Bien, seguimos. Ya estaban en la tierra de Canaán. Mi tema de hoy es explicarles bien cómo obtienen la tierra de Canaán. Bueno, la destrucción de Sodoma y Gomorra no lo voy a tocar porque ya lo he tocado. Vamos a seguir la tierra de Canaán, que tuvo esclavos, pasa por Egipto, llega a la tierra prometida. Sí, cuando está en la tierra de Canaán tiene que pelear, de sus siervos hace un ejército y tiene que pelear contra pueblos vecinos que lo atacaban varias veces Abraham, pero siempre en la contienda tiene la mano de Dios que lo está, de nuestro Padre Yahweh que lo está ayudando. Bueno, ahora lo voy a contar con mis palabras, así rápidamente. Abraham tiene un hijo, que es Isaac. Cuando Isaac ya era más grandecito, Ismael era mucho más grande que él, se peleaban mucho y la madre de Ismael, Agar, se burlaba mucho de Sara, a pesar de que Sara era muy bonita, porque Sara era estéril antes de tenerlo a Isaac, cosa que le molestaba a Sara. Después los niños se peleaban. Entonces Sara lo llama a su esposo, a Abraham, y le dice que despida a la sierva
porque el hijo de la promesa era Isaac, el que había prometido el árbol, y debía criarse tranquilo, sin tener contiendas. Entonces Abraham, a pesar de que le dio mucha pena, porque es como que le dio pena, no porque la quisiera, sino pena por su hijo y por ella de tener que despedirla. No obstante, le dio dinero, le dio animales, le dio dinero, le dio todo lo que necesitaba para que se alejara e hiciera su lugar en otro sitio. Y es así como Agar con Ismael se aleja. Y Ismael crece alejado de su padre y de su medio hermano. Vamos a pensar que ahí está la semilla del odio, porque ella le comenta por qué fue expulsada, echada de la casa de Abraham y todo. Y Ismael, cuando crece, crece con bronca, con odio hacia todo lo que eran los judíos, o sea, los originarios de Abraham, que hoy son los árabes. Con esto no quiero decir que los árabes sean personas malas ni que tengan semilla de odio, pero traen desde la historia, a ver si me entienden, por Dios, y dicen la verdad. Le digo a los periodistas, hay un periodista que es maravilloso, pero de la Biblia no hables, querido, porque no sabes nada. Eh, es algo que viene en los genes y no se puede evitar, no se puede evitar. Así como nosotros, voy a poner un ejemplo vulgar, y como argentinos, todavía tenemos esa pizca de que nos duele el pecho, a pesar de todo, contra Rosas por tanta gente que digo yo. Bueno, los árabes igual, piensen. Pero síganme el hilo, por favor. No nos vayamos de la historia del pueblo de Dios, que fue. Bueno, mediante muchas guerras. Pero el pueblo de Dios le dio muchos disgustos. Cuando crece Isaac, va en busca de su esposa y sí, por consejo de su padre, elige una esposa dentro de la gente de su pueblo. Y se casa no con la que él amaba, sino con la hermana, porque el padre era el que entregaba y le entregó a la hermana. Y no pudo decir otra cosa, se casó. Al último, después de muchos años, pudo casarse con la que él amaba, pero por casualidad también es de ella. Bien, con el tiempo, después de tener muchos hijos con la hermana de Raquel, que era la que él amaba, Raquel queda embarazada y tiene mellizos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Dice que era tanto lo que se movían en el vientre y lo que se movían que ella fue al profeta en ese tiempo, que estaba con ellos, y le preguntó por qué tenía tanto movimiento en el vientre. Y él le mira el vientre y le dice: dos naciones están peleando dentro de tu vientre. Una será débil, pero las vencerá. El primero que nace es Esaú. Era rubio y muy velludo, mucho vello en mi cuerpo. El otro es Jacob, más débil, y no tan velludo como lo era, más vale era lampiño, y nace después. ¿Quién es el primogénito? Esaú. Bien. Esaú era hombre de casa, fuerte, fornido, le gustaba la caza, le gustaba la pelea, le gustaba todo eso que era fuerte. En cambio, Jacob era más tranquilo, muy seguidor de su mamá, de los consejos de su madre. Y ya por esos tiempos su padre ella estaba muy viejito y a punto ya de irse de este peregrinar que tenemos en la tierra. Entonces, en la antigüedad se utilizaba que cuando moría, el primogénito, hacía el hijo primer hijo, era el que heredaba la mayor parte de todo y era bendecido por su padre. Bueno, entonces, ¿a quién iba a bendecir
Abraham a Esaú, que era el primogénito. Y la madre, que se daba cuenta y sabía que Esaú jamás cumpliría con las cosas de Dios por su carácter, llega un día Esaú, antes de esto, digo, llega un día Esaú del campo cansado y con mucho hambre, y estaba Jacob comiendo. Entonces le dice, dame comida rápido porque tengo hambre, rápido, rápido. Y, y Jacob, que era inteligente, le dice, sí te doy, pero vendeme la primogenitura. Cosa que era sagrada. Y Esaú le contesta, pero sí, dame ese plato de lentejas guisadas, por favor, ya te vendo la primogenitura y todo lo que quieras. Y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Cuando entonces Abraham va a morir, la madre, y esto no es que haya faltado a la palabra ni nada, a veces hay que ser sabio en la vida y saber elegir. Ella le dice, mira, Esaú está en el campo, tu padre está a punto de bendecirlo, y él ya no ve, pero le colocó como una túnica hecha en piel, dice, porque él sabe que tu hermano es velludo, tiene mucho vello en el cuerpo, entonces colócate esto y dile que sos Esaú para que te bendiga a ti. Alguien puede decir, pero estuvo mintiendo. No, no estuvo mintiendo. Hizo la elección correcta para que se cumpliera la palabra de nuestro Padre. Y así fue. Él lo tocó, lo bendijo y quedó Jacob con toda la primogenitura. Pero yo se lo había vendido a Esaú por un plato de lentejas también. Ahora cuando yo regresa, Esaú se pone furioso. Y desde entonces se convierte en enemigo de su hermano. Jacob después también se casa, tiene muchas esposas, por ese tiempo era la usanza que tuvieran muchas esposas, tiene muchos hijos, y de Jacob surgen, voy haciéndolo a grandes rasgos, surgen las 12 tribus de Israel, o el pueblo de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Salen desde Jacob. Y con diferentes esposas. Ahí salen los 12 hijos que van a constituir después la tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. Las 12 tribus de Israel salen de Jacob. Por supuesto que Esaú fue enemigo acérrimo de todo lo que tenía que ver con su hermano y su descendencia. Bueno, los 12 hermanos se van criando, y el último que nace, que es Benjamín, al poco tiempo de nacer, muere su mamá, que era la amada de Jacob. Él sufre mucho por eso, y Benjamín queda, como vieron que dice, es el Benjamín de la familia, el amado de él, el más chiquito. Bueno, se sigue narrando la historia, los hermanos se van creciendo, los 12, entre ellos estaba el soñador, yo hice un video sobre el soñador José, y salían al campo a cazar y a cazar animales para comer, etcétera, etcétera. Un día, como los hermanos lo odiaban a José, porque José era muy inteligente, muy capaz, cualquier sueño lo sabía descifrar. Y eso no es malo, descifrar los sueños, porque son sueños proféticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un sueño profético? Sueño profético es cuando la persona sueña con cosas celestiales o con cosas que van a venir, porque nuestro Padre le habló en el sueño. Bueno, él descifraba todos los sueños y ellos le habían puesto el soñador. Entonces lo odiaban, le tenían mucha envidia porque el padre lo quería mucho. Un día salen al campo y matan un animal, y en eso venía una caravana de árabes que iba hacia Egipto, lo llaman y lo venden a José. José era chico. Lo venden como un esclavo.
Entonces, en ese animal que matan, lo llenan todas las ropas de sangre, regresan al padre y le dicen que una bestia salvaje lo mató. Jacob llora, llora, llora tanto a su hijo que son días y días que no puede consolarse del saber que su hijo está muerto, el soñador. Pero el soñador no estaba muerto. El soñador llega a Egipto, lo lleva a un hombre, un mercader, que después lo vende a una persona que estaba cerca del palacio del faraón. Y como él era muy eficaz para todo, muy capacitado en todo lo que tenía que ver con los números, con la economía, eh, él va escalando posiciones. Tanto es así que en un momento el faraón decide llevarlo a su palacio y tenerlo con él, porque le habían dicho que él descifraba los sueños, y el faraón había tenido sueños. Los sueños de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de las 7 años de mucha producción, mucho trigo y los 7 años de hambruna. Y los brujos que tenía ahí, porque eran todos brujos, los del palacio, no sabían descifrar el sueño. Entonces le dijeron que estaba José, el hebreo, le decía, que descifraba los sueños, y lo llama a él. Entonces le dice si es capaz de descifrarle el sueño. Y él le dice sí, pero con su permiso, dice, me espera hasta mañana para poder descifrarle bien. Cuénteme cómo es su sueño y yo mañana le digo qué significa. ¿Por qué? Porque él necesitaba ir al lugar donde él descansaba para orar a nuestro Padre, cosa que hacemos nosotros cuando no sabemos descifrar un sueño, y que nuestro Padre nos diga qué significa eso. Y nuestro Padre le dijo, significa que vienen 7 años de abundancia. Guarden toda clase de alimento en esos 7 años, cosechen todo y guarden todo, por favor, porque después vienen 7 años de una gran hambruna en toda la zona de Medio Oriente. Bueno, regresa al faraón y le comenta. Empiezan todos a sembrar, unas cosechas hermosas, guardan todo, y es así, pasan los 7 años y después ya no se cosecha nada. Y viene una gran hambruna. Es tan grande la hambruna que llega a Canaán, donde vivía Jacob con los otros hermanos. Y es tanto el hambre que tenían dinero pero no tenían que comer. Entonces le dicen que en Egipto había comida. Y ellos, los hermanos, se dirigen a Egipto para comprar comida y llevarle al padre para que no se murieran de hambre. Y cuando llegan a Egipto, el que estaba al mando de todo, lo había puesto el faraón buenísimo, de todos los almacenes y todo, era como un gobernador ya, José. Y José, cuando los vio, cuando se quedan los hermanos. Y él le da ganas de llorar, pero no se contiene. Y entonces ellos le dicen que por favor, señor, porque ellos no lo reconocen. Estaba vestido como un egipcio, que venían a comprar. Entonces le dice que no les va a vender. Si ellos tienen padre, que venga el padre con ellos y, y le solicite lo que precisa, porque él quería saber si su padre estaba vivo. Y ellos dicen, pero no, no. Y entonces estaba Benjamín, había ido con ellos, el más chiquito. Este más chiquito lo dejan acá hasta que traigan su padre. Ay, se querían morir, pero no, por favor, no, 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 va a quedar acá. Bueno, así fue. Se fueron, lo trajeron, vinieron con Jacob. Eh, y cuando, omito algunas cosas, perdón, porque voy rápido, esto es rápido. Cuando él lo ve que está vivo, no puede contener las lágrimas y lo abraza. Y entonces le dice, yo soy José, tu hijo. Se imagina la emoción de Jacob. Y los hermanos que no sabían cómo pedirle perdón. Por eso no hay que hacer daño, porque siempre se escucha. No sabían cómo pedirle perdón. Y ahora su hermano ocupaba un alto cargo. Bueno, entonces él le comenta a Faraón, y Faraón le dice, dile a toda tu familia que se quede acá con nosotros. Y la mejor tierra que hay, que era la que estaba a orillas del Nilo, que la tomen ellos y ahí cosechen o vivan ahí, porque esa es la mejor tierra. Ahí ocuparon los israelitas en Egipto, esa tierra, durante vivió este faraón, que era maravilloso.
del cual la Biblia habla muy bien nuestro Padre también, porque supo tener a nuestros hermanos, pero con gran amor. Y el soñador se casó, tuvo hijos, vivió con su familia, pero un día muere el faraón y entra un faraón tirano. Y ahí viene la desgracia de Israel. 43 años estuvieron de esclavos. Los tuvo de esclavos porque eran muchos, se reproducían muchos y tenían miedo que invadieran el territorio de Egipto. Y los tenían de esclavos. Dice que era tanto lo que los hacían sufrir, trabajar, hombres, mujeres, niños, todo, que lloraban y pedían a Dios, se acordaban de Dios, por favor que los sacaran. Porque ellos podían estar hasta que consiguieran el lugar donde de cosechar y eso. Y ya después que muere Jacob, ¿sí? Ellos debían abandonar Egipto, porque Egipto no era un lugar adecuado para ellos, y debían volver a su tierra. Pero como Egipto tenía muchas cosas que los atraía, desde las comidas hasta de todo, entonces decidieron quedarse en Egipto. Y cuando entra este faraón, los toma de esclavos. Vieron que a veces las comodidades y la buena vida terminan mal. Y es así como están 430 años de esclavos en Egipto. Hasta que nuestro padre decide sacarlos de allí, y para ello manda a Moisés, que había sido criado por la hija del faraón, para que lo saque. Y con ellos estaba su hermano Aarón, era hermano de Moisés. Y entonces juntos le hablan al pueblo que debe salir. Y el pueblo tenía temor, porque les tenían terror a los egipcios. Pero eh, al final acceden. El que no accede es el faraón. Por eso tiene que sufrir las 10 plagas enviadas por nuestro padre. Entre ellas la última plaga, que fue la muerte de su hijo primogénito, y todos los primogénitos de todos los egipcios y de todos los animales que tenían. Bueno, entonces ante esa eventualidad los deja ir. Y ellos, antes de salir, nuestro padre le dice a Moisés que les diga que les pidan a todas las mujeres egipcias que estaban con ellos, amigas, que les den oro, ya sean los aros, todo el oro que tenían. Y las mujeres accedieron, porque vieron que había un Dios muy poderoso detrás de ellos. Accedieron y les dieron, y muchos egipcios decidieron irse de Egipto con ellos. Pero en el camino tuvieron una gran prueba. Cuando habían desandado ya bastante el camino, se encontraron con que tenían al frente el Mar Rojo y atrás los ejércitos de Faraón, que se había arrepentido y venía a matarlos a todos. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Moisés se impone de rodillas y le dice a nuestro padre: ¿qué hago? Mira cómo estoy. Y toda esta gente está desesperada, que es la que depende de mí. Entonces nuestro padre le habla con voz estruendosa, le dice: no temas, Moisés, yo estoy delante de ustedes, yo voy delante de ustedes. Acuérdate que él llevaba un cayado, que era como un bastón, eso se lo había dado nuestro padre a Moisés. Toca con el cayado el agua del Mar Rojo y el mar se apartará. Había que tener fe, había que tener fe. Y sí, tocó con el cayado y el mar se convirtió en dos paredes y terreno seco. Por el terreno seco pasaron 600.000 personas, más los animales que llevaban, más los niños, más los viejitos, y más los egipcios que iban con ellos. Era cantidad de personas. Pasaron todos. Y cuando pasó el último, ya los alcanzaron el ejército de los egipcios y entraron al mar. Y el mar volvió con sus aguas y los ahogó a todos, mientras el faraón de la orilla miraba cómo sus ejércitos se ahogaban todos. Y ya del otro lado ellos estaban todos salvos. Y ahí empezó su peregrinar por el desierto, igual que nosotros hoy. Lo digo y lo repito. Nosotros estamos, los que queremos pasar el milenio, estamos en el desierto, vamos por el desierto caminando, por eso hacemos el azúcar. Hoy les saqué el azúcar, vamos por el desierto, hacemos azúcar,
entre las víboras venenosas, entre el calor, pero vamos por el desierto. ¿Hacia dónde? Esta vez sí vamos hacia la tierra prometida, porque ya no hay tierra prometida en esta tierra, porque la tierra va a ser convertida, como dice Apocalipsis, se va a arrollar como un pergamino. Pronto, cuando venga nuestro Padre. Vamos hacia la tierra prometida. Espero que los que escuchen, algunos, me acompañen. Acá tengo gente, estoy algo. Tengo amigos, no casualidad, amigos varones, que sé que van a pasar hacia la tierra prometida. Y bueno, allí nos tomaremos todos de la mano, iremos a formar nueva vida y a poblar la nueva tierra y a ser gobernados por nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Bueno, a la salida de Egipto, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde fue Abraham? A Canaán, la tierra prometida. Ahí vivieron todos. Bueno, después fueron muriendo y todo se fue dispersando. Ahí también vivía Jacob. Bueno, ahora los israelitas que estaban viviendo en Egipto, de esclavos, salen de la esclavitud y van ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Canaán. Y ahí tuvieron muchas guerras y mucha lucha, porque la gente que ya habitaba Canaán era gente que era idólatra, que era bruja. Por eso ahí está la palabra que dice a la bruja, no la dejen con vida, porque esa es la que hace todos los problemas después. Es ahí como llegan los dos espías, Josué y Caleb, mientras eran 12, dos solamente creen en la palabra de nuestro Padre y 10 tienen miedo porque había gigantes. Sí, aún seguían los gigantes porque los genes seguían, había gigantes. Y los otros tenían miedo porque decían los van a matar. La falta de fe. Si Dios nos había prometido la tierra prometida, nada de miedo. Ahora nos ha prometido la tierra prometida, que es el milenio, y no tenemos que tener temor. Allá vamos hacia el milenio. Caerán las bombas, se derretirá el sol, pero nuestro Padre nos lleva hacia el milenio y hacia el milenio vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la tierra prometida a la cual llegaron nuestros ancestros, nuestros padres, donde vivieron ahí. Nuestro Padre ahí les da, ya les en el desierto les había dado las leyes, de su propia boca les había dado las leyes. Ellos ya sabían cómo tenían que conducirse, como sabían todos los demás cómo tenían que conducirse, pero ellos erraron. Erraron en el desierto cuando construyeron el becerro de oro y murieron 20.000 hombres. Y erraron nuevamente cuando llegaron a la tierra prometida. Primero estaba todo bien. Después empezaron a juntarse con los pueblos de alrededor y empezaron a ser idólatras igual que los pueblos de alrededor, a hacer altares en los lugares altos de demonios, a pasar sus hijos por el fuego, a hacer todo lo que hacen hoy el diablo con la gente que lo sigue. Y otra vez nuestro Padre tuvo que ponerlo en línea a su pueblo, porque nuestro Padre es un Dios de orden, y si tiene que castigar a su pueblo lo va a castigar. Y muchas veces fueron vencidos y muertos por los pueblos en las batallas, por los pueblos vecinos, por idólatras y por no hacer las cosas como nuestro Padre le mandó. Me voy adelantando los tiempos. Pasaron años. Después ellos, como vieron que los pueblos de al lado tenían reyes, le pidieron en ese tiempo a Moisés que ellos también querían tener reyes. Pero ellos tenían a Moisés, tenían a todos los ayudantes de Moisés, los jueces que los ayudaban, pero no, querían tener reyes. Dice que fue una gran desilusión para nuestro padre, pero le dijo que sí, que les diera un rey. El primer rey de Israel va a ser Saúl. Al principio fue bueno, después terminó en la mayor idolatría, consultando a una bruja. El segundo rey va a ser David, el que mató a Goliat.
que también comete un error muy grande. Y después el tercer rey va a ser Salomón, hijo de David. Dicen que fue uno de los reyes más bellos, habidos y por haber. Tuvo las mujeres, mejor ni les digo la cantidad que tuvo, pero era tan hermoso y tan sabio. Bueno, pero al finalizar su vida y antes de morir, se buscó las mujeres que no eran de su pueblo, que lo llevaron a la idolatría, a adorar ídolos satánicos y todo, y murió en la mayor idolatría. Tremendo. Estaban en la tierra prometida. Y los 40 primeros años que gobernó, dice que nunca Israel tuvo tanta riqueza y vivió tan bien. Tanto es que la reina de Saba, que era una de las reinas más ricas, se llegó hasta Israel para ver las bellezas y el oro y las riquezas que había en Israel, en la Israel gobernada por el rey Salomón, mientras él obedecía a nuestro Padre. Por eso es que el mundo está en tinieblas, porque el mundo dejó de obedecer a nuestro Padre. Muere Salomón, el tercer rey, importante, porque después hubo muchísimos más, pero ellas fueron de lo que voy a decir. Entonces queda para gobernar su hijo Roboán. A ver, sí, el nombre porque es medio difícil. Roboán, sí, su hijo Roboán. Era tirano, era malo, y el pueblo no lo quería. Aparte, él, antes de entrar a gobernar, va y hace una consulta con los ancianos para ver cómo puede gobernar al pueblo y cómo lo gobernaba su padre. Entonces los ancianos lo aconsejan. Pero él no acepta esos consejos. Va y se hace aconsejar por jóvenes de la edad de él, que le dicen que haga todo lo contrario, todo lo que él sienta que lo haga. Claro, son jóvenes, no tienen experiencia. Entonces él viene y le dice al pueblo, si mi padre les puso cargas pesadas, porque al último Salomón se puso malo con el pueblo también, yo les voy a poner el doble de más pesadas. Claro, el pueblo se puso furioso. A todo esto había otro señor llamado Jeroboam, el que le había ayudado en el templo, a hacer el templo a Salomón, hombre de confianza de Salomón. Entonces Jeroboam es visitado por un profeta, Ahías, el profeta que había en ese tiempo, Ahías. Y cuando Ahías lo ve a Jeroboam, rompe sus vestiduras finas y las parte en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam y 12 queda él. Y Jeroboam no sabía qué significaba. Y porque aparte Jeroboam estaba viviendo en Egipto debido a que era perseguido por Salomón antes de morir. Entonces, al morir Salomón, él regresa. Y entonces el profeta le dice, el reino de Israel será dividido. Y a vos te van a corresponder las 10 tribus del norte, mientras las 2 tribus del sur quedarán en manos de Roboán, el hijo de Salomón. Y así fue. Las 2 tribus que hoy están en conflicto con Gaza, con Palestina, son las 2 tribus que quedaron desde aquellos años. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, no Benjamín. Y las 10 tribus del norte, al mando de Jeroboam, se dividieron y quedaron separadas. Y dice que de tanto en tanto se peleaban entre ellos también. Bueno, al quedar separadas, las del norte, Jeroboam, que era un hombre que no tenía mucho amor hacia las cosas sagradas, era idólatra total, las convirtió en paganas, pero de pie a cabeza. Y en el sur, que estaba Roboam, hijo de Salomón, israelita de sangre pura, también empezó a ser idólatra, él y su pueblo. Nuestro padre miraba ese desastre que habían hecho y no podía creerlo. Y un buen día, porque ellos se juntaban con la gente de este pueblo, del otro pueblo, y hacían todas las degradaciones que hacían los pueblos, las de todo. Bueno, un día, nuestro padre
decide darles una lección, ¿sí? Como los está dando ahora, y ahora se viene una lección grande sobre este mundo, sépanlo. Las 10 tribus del norte van a ser invadidas por los asirios que eran tremendos, tremendos, y se entabla una pelea tremenda y los vencen a los judíos, y a las mujeres las matan. Ellos son los asirios los que ponían a las mujeres en primera fila y con un cuchillo grande les iban cortando el vientre a todas las embarazadas, caían las criaturas. Eso es lo mínimo que hacían. Después no, lo otro no lo digo. Entonces los toman prisioneros y los esparcen por toda Europa, por toda Asia y América. No se conocía como América, pero sabían por dónde se podía pasar. Por eso los aborígenes dieron. Son judíos también. Bueno, queda toda la zona del norte, porque en el sur estaban las 2 tribus que quedaron, y siguen estando en el sur. Toda la zona del norte de Canaán, o la tierra de Israel, que es bastante grande, despoblada totalmente. No pudieron volver nunca más. Se convirtieron en errantes. En errantes en naciones extranjeras que los maltrataron, los humillaron, los convirtieron en esclavos, tuvieron un holocausto, tuvieron todo. ¿Vieron lo que es desobedecer a nuestro Padre? Y las otras del sur quedaron ahí, pero no la pasaron tan bien tampoco, porque tuvieron que pelear contra todo y pasaron todas las cosas y ahora. Bueno, las 10 tribus, les digo bien claro esto, las 10 tribus de Israel que fueron echadas por los asirios del norte, de la tierra entonces prometida de Canaán, no volvieron, no volvieron. Ah, bueno, pasaron años y años y años y años. En cambio, las otras 2 tribus que quedaron al sur, quedaron. Pero esos lugares, ese espacio de tierra que quedó vacío, fue ocupado por otras civilizaciones, generalmente civilizaciones de Medio Oriente, árabes. Mientras el resto de los judíos vivían y viven aún entre nosotros. Los hay muy buenos, muy trabajadores. Acá llegaron judíos muy trabajadores, agrícolas que hacen milagros en la tierra, pero también los hay. Aquellos que se fueron por Asia, yo hice un video sobre los házaros, se fueron a Asia y ahí se juntaron con los házaros que eran pastoriles y les gustaba mucho porque sabían que ellos venían con una historia importante y los tomaron, les dieron lugar, los tomaron toda su cultura y todo, y de ahí surge eh, aquellos judíos que más que nada adoptaron el espíritu que tenían los házaros, que era un espíritu de maldad, diabólico, no creyente en nuestro Padre. Con el tiempo, ellos van a instalar, primero se instalaron en las praderas de Rusia, después fueron corridos de ahí y se fueron hacia la zona de Alemania, y en Europa, como era gente muy inteligente, y aparte estaban apoyados por los házaros que tenían el nivel económico como para poder salir adelante, salieron adelante económicamente y se convirtieron en un grupo político, religioso y económico y satánico llamado sionismo. De ahí sale el sionismo. No todos los judíos son sionistas, no todos los judíos son malos, pero los hay muy malos. Bueno, esto va a salir a relucir, y digo hasta ahí nomás porque sé mucho, pero no se puede decir, en la Segunda Guerra Mundial, cuando entra Hitler al poder y estaba devastada Alemania, y la banca, o sea, todo el dinero y todo era de los sionistas. Hoy están dominando el mundo, les aclaro. Bueno, dejo este tema y entonces vamos con la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, año 47-48, otra vez Inglaterra, que siempre anda metida en todo, decide, primero trata con todos los grandes sionistas y después trata y hacen un documento por el cual le entregan la tierra
a los judíos. ¿A qué judíos? A esos pobres judíos que estaban por España, por todos lados, que trabajaban, que hicieron cosas hermosas, las mezquitas más hermosas que hay en España, que son divinas, las hicieron los judíos, pero los judíos buenos los llevaron, les dijeron que tenían la tierra que podían poblarla. Ellos fueron a poblarla, encontraron un desierto, pero lo convirtieron en un vergel, porque realmente eran judíos de verdad, que amaban a nuestro Padre. Pero detrás de ellos, cuando ya vieron que estaba todo hecho, llegaron estos otros judíos sionistas, que fueron poblando, haciendo las grandes ciudades y, y no respetando a sus propios hermanos que trabajaban de sol a sol. Los que regresaron e hicieron cosas buenas fueron los israelitas de corazón, los agrícolas, los kibbutz, y los buenos israelitas, los verdaderos hijos de Dios, que regresaron, pero no fueron muchos. No se olviden que hubo un holocausto en el medio, que estaban dispersos por todas las naciones y todos no regresaron. Algunos regresaron, no todos. Y al sur estaban las otras dos tribus que por supuesto no se llevaban bien. Bien. Pero ellos siguieron ahí. Se hizo grande Israel. ¿Y qué pasaba? Hacia el este, oeste, norte y sur estaban árabes que habían ocupado esa tierra, porque esas tierras estaban vacías. Bueno, la franja de Gaza es a la cual quiero llegar, porque dicen que le pertenece a Israel, que es israelita, bueno, todo lo que quieran. Es una pequeña franja, no por eso dejan de haber humanos allí, a los cuales le pido a Dios tenga compasión de las madres, de los niños que están matando, y de los abuelos, y de los hombres, porque están muriendo como mosca. Miren lo que es que en este momento Israel siendo porque todo es esa tierra, mediante guerras y guerras y guerras, Israel la fue recuperando y la fue tomando. Pero ya había gente ahí, bueno, la fue tomando. Y Gaza fue quedando en un pedacito chiquito ahí, mediante tratados y pueblos que intervinieron, la fueron dejando. Pero en este momento es como si un monstruo viniera sobre mi cuerpo, que no soy una gigante, me destroza. Bueno, en estos momentos están haciendo eso. Voy a decir, Gaza en estos momentos está devastada. Así les digo, devastada. Gaza tiene 41 kilómetros en la costa, de costa. 41 kilómetros. Después voy a mostrar el mapa que está en la Biblia. En la Biblia. 41 kilómetros de costa y entre 5 y 12 kilómetros de profundidad, en un área que no supera los 360 kilómetros cuadrados. Israel la convertirá en cenizas, porque es muy chica. Esto lo sé a través del canal Conocimiento. La fuente es Canal Conocimiento. En estos momentos precisos, Israel le ha cortado el combustible, el combustible, el gas, el petróleo, la luz, el agua y la comida. Y están muriendo. ¿Cuánto creen que esto lo dijo el periodista del Canal Conocimiento, esto es un genocidio. Así lo dijo. Bueno, tiene sí, cantidad de habitantes, esto es importantísimo. Hasta el censo del año 2021 eran 4.923.000 habitantes, de los cuales gran mayoría son judíos. Son judíos porque se llevan bien entre ellos. En estos momentos China, Xi Jinping ha solicitado a la ONU que se declare libre el Estado palestino y se declare el Estado palestino. ¿Pero cuántos palestinos van a quedar vivos? Si esto sí, no va a quedar ninguno.
Porque es como que estuviéramos nosotros, como un país que somos chiquititos y que somos un poquito argentinos, que no tenemos un arma para nada, peleando con, vamos a ponerle, con China. Es un gigante. No, 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 es algo inédito. La gente está mal, la gente no busca el conocimiento verdadero. Lo que yo les narré es el conocimiento de cómo llegan a la tierra de Canaán, que hoy le llaman la tierra prometida. No es más la tierra prometida. Del momento que se separan las 12 tribus y las 10 están hoy entre nosotros, entre nuestros pueblos, quedaron 2, y bien al sur, el resto fue ocupado por otros países. Y la tierra prometida está Jerusalén. No, Jerusalén no tiene templo. El templo fue roto en el 70 de la era común por Tito, el general romano. No quedó templo. No hay templo, no hay tierra prometida. Hay 2 tribus allá al sur que están peleando, pero no hay tierra prometida. Incluso los mismos judíos, aquí me llegó a mí un judío que pide por favor que cesen ya de tirar tantas bombas sobre Palestina. Un judío debe ser de los buenos judíos que llegaron a trabajar en su tierra. Hoy, ¿por qué digo? No existe más la tierra prometida. La tierra prometida fue aquella tierra que nuestro Padre le dio a su pueblo cuando su pueblo fue fiel. Pero como castigo por su infidelidad, ya no es más la tierra prometida. Vieron que la gente dice, ay, fui y sí, tierra de allá, de Israel, porque es tierra santa, que cura. No, no cura nada, gente, no sean ignorantes, ya no hay más. Israel hoy es un país como es Argentina, como es Uruguay, como es Bolivia, como es Paraguay. Es un país, pero ya no es más la tierra prometida de nuestro Padre. De hecho, Él va a bajar ahí, por supuesto, va a bajar ahí porque Él le dio esa tierra y viene a solicitar qué hicieron con la herencia de Él, que Él le dio. ¿Qué le van a decir? No lo sé, pero viene contra ellos primero. No hay tierra prometida. Debido a las situaciones, si esto no se para en días, esto se va a tornar en un conflicto mundial. Lo dije en el video anoche, Argentina está en grave peligro porque hay muchos judíos de Judá, que son los que no creen en nuestro Salvador, acá en nuestro país, y están echándole las culpas a Irán y a otros países, y a Turquía y otros países, que no se han metido ni han dicho nada, absolutamente nada. Al contrario, hay mucha gente que les está reclamando por qué no defienden a los palestinos. No han dicho absolutamente nada. No entrometan terceros naciones, porque las naciones cuando entran en guerra después a los pueblos los destrozan. Les pido por favor. Acá era único que se ha metido y que hoy acaba de enviar un portaaviones es Estados Unidos. Nadie le dijo, Pichicho, vení, pero allá fue, porque Estados Unidos parece que está deseando que le tiren algo. No tenía por qué meterse, porque era algo que es algo de los 2 pueblos. Sí tendría que haberse reunido el Consejo de la ONU urgente, con urgencia, para parar esta masacre. Así lo digo, para parar esta masacre. Por Dios, en estos momentos están muriendo miles y miles de niños y de jovencitos para parar esta masacre. Eso es lo que tendría que haber hecho la ONU. Ya tendría que haberlo hecho. ¿Qué están esperando? ¿Que si Rusia dijo algo? No. El presidente Putin no ha dicho absolutamente nada. Al contrario, está en contra de que hagan semejante cosa, pero no dice nada. Alguien dirá, pero si ellos atacaron primero. Muéstrenme la prueba, porque lo que tenemos son los videos. Muéstrenme la prueba quién atacó primero a quién. Porque ya les dije las dimensiones que tiene Palestina, la franja de Gaza, y la cantidad de habitantes. Dígame si ellos iban a tener ganas de atacar a una nación grande y poderosa en armas como lo es Israel.
poderosa en armas, porque Israel se cree que puede todo, porque Estados Unidos él cree que lo apoya. Netanyahu, cuando entró al poder, alguien dijo, es el último. Después de él no habrá más. No lo sé. Pero Estados Unidos va a apoyar para sacar dinero, para sacar petróleo, para todo eso. Pero va a llegar un momento en que va a quedar solo Israel, porque es profecía. Todos los países a los cuales él está adscrito de la OTAN lo van a abandonar y va a quedar solo. Y cuando quede solo el país de Israel, va a ser atacado por los reyes de Oriente y va a ser despedazado. Está escrito. Ya lo voy a buscar acá en la Biblia. Esto es cuando las copas de la ira, creo que es. ¿Ver? Sí, en las 7 plagas, sí, las copas de la ira, sí. Y el cuarto ángel, porque son 7 copas, ¿ve? Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de nuestro Padre Yahweh, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Quién es la bestia? Satanás, el que está reinando hoy. Y sobre el trono de la bestia y de su reino. Y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que ya está seco. El gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. Para que estuviese preparado, y ya hace como un año que está seco, para que estuviese preparado, preparando el camino para que pasen los reyes de Oriente. Para que pasen los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Oriente, Rusia, China, India y todos los países de Oriente. Entonces sí pasarán. Ya está, ahí estaría el fin total. Ya nosotros posiblemente, porque en la copa de la ira acá dice, no vamos a esperar. Y van a despedazarlo. Entonces, ¿a quién se van a quejar? Van a clamar a nuestro Padre Celestial Yahweh. En ese momento, no, ya no es momento de clamar. Tuvieron un periodo de gracia y en vez de hacer las cosas bien como nuestro Padre les enseñó, hicieron todo lo contrario. Y los que guardan, dicen la Torá, solamente leen los 5 primeros libros de la Biblia. Bien. ¿Y lo otro? El resto, los profetas, lo que enseñó nuestro Salvador, el Apocalipsis, las señales del fin que la están viviendo en carne propia. No. No habrá un tercer templo. Y si hay un tercer templo, será falso y será de Satanás. No habrá, porque no lo dice nuestro Padre que habrá un tercer templo. Sí que habrá un milenio, pero no un tercer templo. No sé, pero si esto no acaba, yo estoy temiendo de que al ser tan chico este país y de la forma que lo están atacando, porque los judíos dicen que los árabes o los palestinos que habitan allí, no son seres humanos, son animales. Entonces los atacan igual que animales. Piensen. Si no, queda devastado y exterminan ese pueblo, se van a acordar que una vez también ellos se quejaron de Alemania. Pero ¿quién es peor que quién? Es cuestión de pensar. Pero quiero que les quede claro esto, que la tierra prometida sí es Canaán, esa tierra donde hoy habita la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero las otras tribus están acá en las naciones. Y algunos pocos que volvieron y que están desesperados, están huyendo al desierto por su salvación. Dios los ampare, porque son nuestros hermanos en nuestro Padre Celestial, los que realmente defienden su nombre y llevan en alto
el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial y guardan sus mandamientos. Los que no los guardan, y bueno, ellos se lo buscaron, ellos se lo buscaron. No se olviden todo, googleen cómo vive Israel y Jerusalén, que pasa un musulmán, vamos a decir, porque conviven muchas religiones ahí, y pasa un judío y se dicen las peores atrocidades y malas palabras habidas que puede haber. Hay un odio atroz, atroz. No puede ser jamás la tierra santa ni la tierra de Dios, donde hay tanto odio, tanta muerte, tanta degradación. No, olvídense, allá en esta tierra no hay tierra santa, no hay un pueblo como había aglomerado que adora fielmente todo a nuestro Padre, no. Hay ovejas dispersas por todas las naciones, judías y no judías, que son las que andan juntando los ángeles. Pero la tierra prometida no. Aparte, queda muy claro, le digo a los que estudian mucho y que leen mucho la Biblia, les digo que la tierra prometida ya no existe hace muchos años porque ya está a punto de la venida de nuestro Salvador y la tierra será quemada, junto con todos los cínicos que siguieron al diablo. Otra de las cosas, recuerden que el 14 tenemos un eclipse, después del 14 va a ser terrible, le están llamando a este mes el mes octubre rojo, por la gran cantidad de sangre derramada. Y el 28 tenemos otro eclipse que es peor que este, 1000 veces peor. Las señales son tremendas, tremendas. ¿Cuál es mi consejo? Que guarden, que se guarden de toda maldad primero, guarden santidad. Todo esto que les dije es más o menos un esbozo de lo que fue el pueblo de nuestro Padre desde allá del Edén hasta el día de hoy. Pero de ese pueblo precioso que nuestro Padre amaba y amaba, han quedado jirones, jirones, y humanos dispersos por toda la tierra. Pero los hay, ¿eh? Ojo que cuando se junten todos los que ya están con el sello de nuestro Padre en la frente, van a ser bastante. No van a ser tan pocos, porque en todas las naciones hay judíos buenos y que aman y respetan a nuestro Padre y guardan sus leyes y guardan el Shabbat y guardan todo lo que nuestro Padre les dijo que era mandamiento perpetuo. Y ya vemos gentiles que hacen lo mismo. Entonces todos somos los hijos dispersos de nuestro Padre. Pero fíjense en lo que terminó un pueblo que pudo llegar a vivir plenamente. Pero el pecado lo venció, tristemente. Yo lo único que pido que esas almas, por Dios, Padre Santo, recíbelas en tu seno, tanto a las de Israel como a las de Palestina. Porque hoy no vamos a hablar de judíos ni nada, y religión nada, porque ya no existe más Tierra Santa, no hay. No hay. Miren lo que es una Tierra Santa. Es un baño de sangre. No puede ser nunca el pueblo de Dios. No, no, no. Que reciba las almas de los pueblos de Palestina y de los pueblos de Israel. He conocido palestinos maravillosos, abuelitos que los amo, preciosos. He conocido judíos jóvenes, buenas personas, pero también he conocido judíos tremendos, que puedo estar muriéndome y con el último aliento pedirles una ayuda y me dan una patada para que me muera más rápido. Lo digo con conocimiento de causa porque a mí me pasó. No me lo pueden negar. Ahora quería decirles algo porque muchos no saben. Nuestro Padre creó 2 templos. Hizo crear por su gente 2 templos. ¿Qué contenían los templos? Porque también están hablando de los templos. Muchos youtubers que quieren saber de la Biblia no saben nada. Dicen cualquier barrabasada. Primero fue un tabernáculo cuando estaban en el desierto porque no se podía crear un edificio. Era un tabernáculo o tienda de adoración. Ahí
A Moisés, nuestro padre le dio las dimensiones, el oro, porque tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas, todo lo de nuestro padre siempre ha sido muy bello. Pero tenía tres habitaciones, vamos a decir. La entrada era el patio, era una grande, y en la entrada se hacía el altar de los sacrificios. Ahí había un altar donde se hacían los sacrificios, ya sea de corderos, de animales, de animales de 4 patas, de 2 patas, de acuerdo al pecado, o a veces por agradecimiento. Y al lado había una palangana, que era el lavatorio de los sacerdotes que hacían el sacrificio para lavarse. Después estaba digamos, una habitación grande donde había 3 cosas. La menorá, que tiene 7 brazos, no 9 brazos, esa es diabólica. 7 brazos, que son los 7 dones del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, la menorá en el medio. Hacia un costado había una mesa con como si fuera un cuenco, donde ahí se ponía el incienso y se prendía, que era un grato aroma para nuestro Padre. Y hacia el otro lado estaban los panes de la preposición, que era de la proposición. Preposición, ya me fui a literatura. Los panes de la proposición, que eran 12 panes que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Y allá, muy al fondo, en la última habitación, estaba el arca del pacto. Había una mesa, había un arca, que era como una caja, toda revestida en oro, toda, y las patas de la mesa también revestidas en oro, y cerrada y custodiada por 2 arcángeles. ¿Y adentro qué tenía? ¿Qué tenía? Las piedras con los 10 mandamientos que nuestro padre le dio a Moisés. En un jarrito en oro estaba parte del maná, que fue lo que comieron nuestros hermanos en el desierto cuando no tenían nada, y también la vara que floreció a Aarón. Eso era lo que tenía el arca, y lo que tiene, porque el arca está guardada en un lugar que no se puede decir. Eso lo va a sacar nuestro Salvador cuando ya pronto, Padre. Pero bueno, eso era el tabernáculo. Igual que eso, cuando hicieron el primer templo, tuvieron que poner las mismas cosas. Y esas mismas cosas en el cielo están. Como es arriba, es abajo. En el lugar celestial de nuestro Padre están. Así que nadie los engañe. No era tan difícil la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Israel. No, para nada difícil. Lo que fue malo, malo, malo fue el gran pecado que nunca pudieron dejar. Ese pecado. Los que lo dejaron y pidieron perdón y empezaron a volver a partir del año 1948 a ocupar las tierras y formar esos kibbutz en los cuales siembran y son buenos hebreos. Bueno, fue a partir del año 1948 que lo toman la mayoría como hito de la vuelta de los buenos judíos a Israel, porque no todos los que están ahí están cumpliendo la ley, pero los hay, y buenos. Y del 48 hasta este año han pasado 70 y pico de años, y la edad de una persona son 70 años. O sea que nos ha dado de gracia varios años nuestro Padre. Cuídense, googleen cuando no saben, porque el tiempo es muy escaso. Y los días que vienen van a ser terriblemente peor que lo que estamos viviendo. Porque si esto se acaba, póngale que esto se termina, viene la hambruna, ya la hambruna está, porque esa gente se muere de hambre que no tiene nada para comer, pero la devastación y todo eso, ¿quién paga con la pobreza que hay en el mundo? Quiero ver si lo tengo, pero creo que no sé dónde lo puse, que eran las noticias de lo que tenían que comprar de los alimentos.
pero creo que no lo tengo acá. Ujú. No, no lo tengo. Qué pena porque eran los alimentos que, bueno, en la próxima se los debo. Les digo que lo tienen que comprar rápidamente porque van a escasear y también porque no va a haber, no va a haber. Porque ahora entre las guerras, las sequías, las inundaciones y todo lo que pasa, no hay cosechas grandes. ¿Y cómo va a ser la gente para comer? Desde ya que ha quedado poca gente porque han muerto muchos. Pero es bueno es bueno que los tengan, que guarden alimento, si tienen hijos, si tienen nietos. Entonces está en el otro lado porque no lo encuentro. Este, bueno, les diría, alimentos así muy por arriba. El arroz ya está escaseando, aunque el arroz ya viene transgénico. Eh, la harina, los que puedan comprar aceite. Alimentos enlatados, compren alimentos enlatados, que haya de varios tiempos. Hagan conservas como hago yo hago toda clase de conservas y frutas. Ahora termino esto y me pongo a hacer peras en conserva, porque no va a haber nada. Y tener algo, aunque sea, es muy bueno. Compren miel, compren azúcar, pero aunque el azúcar no viene muy buena, pero bien, la miel es mucho mejor. Compren medicinas, pero no toda clase de medicina. Las medicinas, la que del hígado, eh, alguna para el dolor, yo compro Novalgina. Eh, para curar las heridas, porque no va a haber medicina. Y como dijo un judío que me dijo hoy, cuando hay guerra lo primero que escasea, ¿qué es? La anestesia. Traten de llevar una vida sana, de comer poco y sano, porque si se enferman no va a haber ni medicinas, ni quien los atienda. Ustedes no tienen dimensión, no tienen, veo que todos los que hablan no tienen dimensión de lo que viene y de lo que está pasando. Y de lo que pasó allá, ya pasó. No tienen dimensión, así como no tienen dimensión argentinos muchos de lo que sucedió en Tucumán hace unos meses atrás. No tienen dimensión. Averigüen, por favor. No hay cosa mejor que averiguar. Será hasta el próximo video. Espero que lo hayan entendido.